Vamos a comenzar con la práctica 3, que como el resto tiene dos bloques, el bloque 1 y el bloque 2. En este bloque 1, que lo tenemos aquí, vamos a proceder al análisis de sistemas con parámetros ajustables mediante la técnica del lugar de las raíces. ¿Cuáles son los objetivos que se pretenden con esta práctica? Pues utilizar el lugar de las raíces para determinar el valor de un parámetro del sistema, de manera que se comporte de una forma que nosotros queremos definida a priori y consolidar el procedimiento de interpretación de los posibles comportamientos de un sistema que tiene un parámetro variable a partir de la representación del lugar de las raíces. Tenéis ahí una introducción teórica que resume un poco para qué vale el lugar de las raíces, qué es, cómo se aplicaría. Y básicamente lo vamos a resumir como una técnica que se basa en la transformación de la ecuación característica, expresándola de una forma concreta, donde tenemos un parámetro variable. Utilizando un conjunto de reglas de sencilla aplicación, es posible trazar una representación aproximada del lugar de las raíces, que es una gráfica que muestra todas las soluciones de la ecuación característica para todos los posibles valores que puede tomar el parámetro variable. Vamos a trabajar con dos sistemas. El primer sistema está definido en esta figura que tenéis aquí, donde tenemos un bloque realimentado y podéis ver ahí el parámetro k, que va a variar entre 0 e infinito, y lo que tenemos que hacer es determinar, no de forma analítica en este caso, sino solo en MATLAB, el trazado del lugar de las raíces para dicho sistema, cuando dicho parámetro varía entre 0 e infinito, el parámetro k. Luego también tenemos otro sistema, concretamente este. En este tenemos que hacer lo mismo, determinar el trazado del lugar de las raíces cuando el parámetro k varía entre 0 e infinito, pero solo en MATLAB. También para el sistema que estamos comentando hay que determinar de forma práctica, mediante MATLAB, cuánto tiene que valer k para que el tiempo de establecimiento y el tiempo de pico sean pi partido por 0,6 y pi medio respectivamente, y también determinar algún valor de k que permita que el sistema tenga una sobreoscilación del 45%. Todo esto en MATLAB, como digo. Entonces hay que definir en Simulink los diagramas de bloques correspondientes a las figuras, someter a cada sistema a un escalón unitario y validar gráficamente la respuesta, y describir también los diferentes comportamientos que pueden adoptar los dos sistemas, tanto en régimen permanente como en transitorio, para los valores de k que vamos introduciendo. Entonces lo que hay que hacer es precisamente introducir valores de k concretos, aplicar el escalón y observar el comportamiento y ver qué es lo que pasa con esos valores de k. Finalmente tenéis que hacer un informe donde especifiquéis los resultados, pero solo de forma práctica, los resultados obtenidos de forma práctica, por ejemplo, mediante pantallazos de MATLAB. Bien, en la práctica 3 tenemos un segundo bloque, el bloque 2, donde vamos a trabajar con el diseño de reguladores mediante el lugar de las raíces. Aquí los objetivos consisten en afianzar la utilización práctica del lugar de las raíces y de alguna forma introducirnos en el diseño de reguladores PID, proporcional, integral, derivativo. Ahí tenéis una introducción teórica, como siempre, que debéis leer. Se dispone de un sistema físico, una planta que vamos a querer controlar, que va a venir modelada por un diagrama de bloques que tenéis ahí. Y para, simular el comportamiento de la planta de una forma sencilla, vamos a utilizar Simulink. Así podemos ver cómo se comporta tanto en régimen transitorio como en permanente, ante una entrada normalizada. A partir de la función de transferencia del sistema es posible determinar en el plano complejo cuáles son los polos, y existe una relación entre la posición de los polos y el comportamiento del sistema. Si además el sistema posee un parámetro variable que varía entre 0 e infinito, se pueden conocer las posiciones de los polos utilizando el lugar de las raíces, ese gráfico que ya hemos comentado. No es objetivo de esta práctica pues conocer los reguladores PID, pero vamos a suponer su función de transferencia. Las funciones de transferencia de los principales reguladores los tenemos aquí: el regulador proporcional, regulador P, donde añadimos simplemente una constante o una ganancia Kp, el regulador PI, proporcional integral, donde añadimos un polo en el origen y un cero en una determinada distancia, y el regulador PID, proporcional integral derivativo, que añadimos un polo en el origen y dos ceros a una determinada distancia. En el caso de que el sistema inicialmente no se comporte de una forma preestablecida, vamos a recurrir a la utilización de un regulador proporcional usando una constante Kp. De esta forma lo que estamos haciendo es cambiar el comportamiento del sistema en un margen determinado de posibles nuevos comportamientos.
La inclusión de este elemento sería equivalente a suponer que la ganancia de la planta del sistema es variable y los posibles nuevos comportamientos pues serían los que tendría si la ganancia oscilara entre 0 e infinito. Mediante el lugar de las raíces vamos a ver cómo influye variar la ganancia entre 0 e infinito para obtener diferentes comportamientos y ver si alguno de ellos se ajusta al comportamiento demandado. Si no es posible conseguir el comportamiento demandado en régimen transitorio, pues hay que recurrir a otros reguladores con funciones de transferencia más complejas que añaden polos y ceros a la función de transferencia del sistema, lo que modifica el lugar de las raíces del sistema. Podemos incluir un regulador PI y situar un polo en el origen y un cero en una posición, de manera que el nuevo lugar de las raíces incluya la posición de los polos dominantes que se necesitan para conseguir el comportamiento deseado. Si el lugar de las raíces contiene el punto de funcionamiento, se satisfacen las condiciones en régimen transitorio, pero puede que nuestro problema incluya condiciones en régimen permanente y que la mejora no sea suficiente. Por ejemplo, que en régimen permanente el error sea superior a un valor deseado. En este caso es necesario incluir un regulador PI, con la misma K, un polo en el origen y un cero situado a una distancia del origen igual al 10% de la distancia desde el origen hasta el polo cero más dominante de TS. En la figura tenéis el sistema que tenéis que utilizar y tenéis que determinar el lugar de las raíces suponiendo que se usa un regulador proporcional con una KP que varía entre 0 e infinito, en MATLAB, solamente y no de forma analítica. En el siguiente apartado tenéis que encontrar un valor de la constante KP de manera que el tiempo de pico sea menor de 3 segundos y el error de régimen permanente sea igual al 10%, también en MATLAB. Repetir para un tiempo de pico de 4 segundos y un error de posición en régimen permanente menor del 25%, definir en Simulink el diagrama de bloques y someter el sistema a un escalón unitario. También determinar cuál sería el regulador PI necesario para que el sistema de la figura tenga un tiempo de pico menor de 3 segundos y un error de posición en régimen permanente igual al 0%. Y actualizar nuevamente el modelo de Simulink. Entonces lo que vais a hacer es validar gráficamente todas estas respuestas y hacer un informe donde se incluyan los pantallazos que vais obteniendo.